Bien, muy buenas noches muchachos. Cordial saludo a todos y todas. Espero se encuentren bien en sus casas, sus familias, todos ustedes estén bien. Vamos a iniciar hoy nuestra clase recordando que en las sesiones anteriores vimos y profundizamos en lo que era la epistemología jurídica, la forma en que nosotros podemos aproximarnos desde diferentes enfoques al conocimiento del derecho, las leyes, las normas y los procedimientos jurídicos para dos cosas esencialmente. Uno, para hacer la interpretación jurídica de esas normas y aplicarlas siguiendo unas categorías, unos métodos, unas doctrinas de interpretación que vimos y que están relacionadas obviamente con el enfoque epistemológico que asume quien interpreta o quien aplica la ley, bien sea el abogado, el juez, el magistrado o cualquier operador judicial. Y dos, para abordar la investigación jurídica, que como ya vimos, se puede enfocar desde el derecho natural o desde el derecho positivo. Y es lo que nos va a ocupar en este tercer corte, la investigación jurídica. Entonces, pues hay que recordar la definición de investigación jurídica, vamos a ver sus enfoques, características, etcétera, etcétera. Entonces, comencemos por recordar la definición de investigación jurídica que asumimos cuando comenzamos a hablar de esto de la epistemología jurídica. Obviamente una definición entre las muchas definiciones que ustedes pueden encontrar en sus textos de derecho, en internet, etcétera, etcétera. Y recordemos que es la de Álvarez Undurraga, que nos dice que la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación y el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y los factores que determinan el origen del derecho. Entonces, de acuerdo con lo que nos plantea este autor, si nosotros lo revisamos en detalle, nos vamos a dar cuenta que habla de procedimientos. Entonces, recordemos que un procedimiento es una serie de pasos, de etapas que se siguen para desarrollar algo. Y es lo que nosotros hemos venido haciendo en nuestros proyectos de investigación. Ustedes lo que ustedes han hecho en sus proyectos de investigación, han desarrollado una serie de pasos. Primero seleccionaron el tema de investigación, luego plantearon el problema, luego definieron las variables que conforman ese problema, formularon la pregunta problemática, que es la que van a resolver frente al problema con esa investigación. Definieron o puntualizaron las leyes, las normas, los procedimientos jurídicos que fundamentan su investigación y comenzaron a justificar la investigación seleccionando un enfoque y unos métodos que ustedes consideran los van a guiar en el análisis y la interpretación de esas normas o esos procedimientos. Y obviamente, pues en este tercer corte, pues vamos a ver otros pasos de ese procedimiento investigativo. Nos dice también que es la búsqueda, la indagación, el estudio de normas, de hechos, de valores, con el fin que digamos que ese es el fin real de la investigación jurídica, ese análisis, esa reflexión, ese estudio de las normas, de las cuales ustedes en su investigación pues ya han seleccionado y han señalado unas, pues eso espero, ¿no? No he revisado sus trabajos que había plazo hasta noche de entregarlos, pero pues obviamente la idea era que ustedes dijeran cuál es el enfoque epistemológico y cuáles son los métodos que pueden orientar su investigación. Recuerdo así rápidamente algunos que he revisado así muy por encima. Hablan del decreto 18 de 1998, que es el Estatuto Alternativo para Solución de Conflictos. Mencionan la sentencia 5 del 2017 sobre descongestión judicial en una de las investigaciones. En otra hablan de la Declaración de Naciones Unidas sobre la soberanía de los pueblos indígenas, el acuerdo de la OIT, la Constitución. En otro caso, hablan del Pacto de San José, por ejemplo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos,
la Constitución, de los artículos de unos artículos del Código Penal. En otra investigación hablan de la sentencia 355 del 2006 sobre la interrupción del embarazo y las implicaciones en el Código Penal del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fíjense que se está haciendo una indagación, un estudio sobre esas normas, sobre esos hechos jurídicos. Y la definición termina diciéndonos que considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y los factores que determinan el origen del derecho. Y eso es lo que están haciendo ustedes en su investigación. Es decir, están investigando cómo esas normas se interpretan en situaciones actuales, en un contexto determinado o en un caso particular. Por ejemplo, están mirando los mecanismos de descongestión judicial, la soberanía de los pueblos indígenas, están investigando sobre fenómeno de la cadena perpetua, el aborto, que es un fenómeno social, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Y esa interpretación que van a hacer ustedes de esas normas para su investigación, pues las hacen por el método, los métodos y el enfoque epistemológico que más se ajusta a su investigación o que ustedes consideran se ajusta más a su investigación, dependiendo de los objetivos que buscan con su investigación y dependiendo también de su criterio o de su manera de pensar como abogados. Pues hay personas que son de corte pragmático, hay otras que son más realistas, otras que son más dogmáticos. En fin, cada profesional, además de su manera de ser y de pensar, tiene profesionalmente un enfoque epistemológico para abordar su profesión. Entonces, pues ahí es lo que vamos a ver también, que además de esto que les estoy mencionando, esto tiene que ver con el tipo de investigación que vamos a realizar. Entonces hay otro factor que pues obviamente iremos analizando en el transcurso de estas sesiones. Naturalmente, tenemos que recordar que de todas maneras la investigación jurídica tiene, digamos, dos vías muy claras. El derecho natural, que busca interpretar la ley y los fenómenos jurídicos desde una concepción más sociológica, más interdisciplinaria, apoyado en otras ciencias sociales y busca ese derecho natural acercarse un poco a la realidad de las instituciones. Entonces ahí acordemos que se apoyan corrientes epistemológicas más de corte humanista, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a los casos que ustedes han planteado, entonces, por ejemplo, derecho natural, la soberanía de los pueblos indígenas, derecho natural, el aborto. Y la otra línea, la otra vía del derecho es obviamente el derecho positivo. Entonces, el derecho positivo busca interpretar la ley, los fenómenos jurídicos teniendo en cuenta los hechos. Entonces, mide y valora solamente los hechos, se interpreta concibiendo únicamente la normatividad, etcétera, etcétera. Y por eso, recordemos, se apoya en corrientes epistemológicas más de corte científico. Por ejemplo, nuevamente tomando las investigaciones que ustedes han planteado, la descongestión judicial. Se puede investigar desde el derecho positivo, la cadena perpetua, en fin. Entonces, digamos que esto quiere decir o esto significa que la investigación jurídica se puede abordar de diferentes formas. Está bien que se fundamenta en estas dos vías, el derecho natural y el derecho positivo, pero tiene diferentes formas de hacer que van a depender esas formas de algunos factores, obviamente que vamos a profundizar más adelante, pero que tienen su fundamento en los cuatro aspectos básicos que se dan en la vida jurídica. En nuestra vida jurídica cotidiana, digámoslo así, se manejan cuatro grandes áreas del derecho que tienen que ver con esos aspectos de la vida jurídica. Uno es el hecho normativo. Entonces, digamos que el hecho normativo es el ordenamiento jurídico mismo y de las diferentes disciplinas del derecho. Entonces, recordemos que
cuando nosotros hablamos de ordenamiento jurídico, pues ustedes lo saben mejor, es todo el sistema de normas y procedimientos que rigen una sociedad, que rigen un Estado. Entonces, el hecho normativo, la investigación se hace frente a ese ordenamiento jurídico, dependiendo de la disciplina, derecho público, derecho privado, familia, laboral, derecho comercial, etcétera, etcétera. Está también el derecho histórico, que ya la investigación o el derecho, el hecho histórico se refiere a estudiar toda la genética, toda la génesis de las leyes, la evolución que han tenido, las jurisprudencias que han habido a lo largo de la historia de ese ordenamiento jurídico. O también está el hecho social. Entonces ya cuando digamos el derecho, el ordenamiento jurídico, la investigación se enfoca sobre el hecho social, entonces ahí nosotros estamos investigando sobre la efectividad, el impacto de las leyes en la sociedad, en lo económico, en lo político, en lo social, ese efecto social o que tiene la ley o las normas sobre la sociedad, sobre los comportamientos o las culturas o las creencias, etcétera, etcétera, de esos contextos sociales. Y finalmente tenemos el aspecto axiológico. Recuerden que lo axiológico tiene que ver con los valores. Entonces, una investigación desde el hecho axiológico, pues tiene que ver con el derecho como valor de justicia. Recuerden que la justicia es un valor. Entonces, ¿cuál es la relación del derecho con ese valor de justicia? Digamos que es un aspecto más valorativo y ético que se hace sobre las leyes, si son legítimas, si son ilegítimas, si son constitucionales, si son pertinentes, etcétera, etcétera, frente a los valores de una sociedad. Entonces, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, existen también 4 grandes tipologías de la investigación jurídica. Está la investigación dogmático-jurídica, la investigación socio-jurídica, la investigación filosófico-jurídica y la investigación histórico-jurídica. La investigación se enmarca en esos 4 grandes tipos de investigación. Entonces, vamos a comenzar a ver, vamos hoy a ver las 2 primeras, y entonces comencemos por la investigación de tipo dogmática jurídica. Entonces, la investigación dogmática jurídica es que la aproximación, el estudio de las normas jurídicas se hace desde el ordenamiento jurídico. Es decir, se estudia la estructura de la norma y del ordenamiento jurídico al que pertenece. Recuerden de qué estamos hablando cuando decimos ordenamiento jurídico. Es todo, acuérdense por allá del método sistemático que dice que las normas no son aisladas, sino que pertenecen a un sistema jurídico, o sea, a un ordenamiento jurídico, a un conjunto de normas que rigen una sociedad. Entonces, también por eso es que se le llama investigación formal jurídica, formalista jurídica, conceptual jurídica, teórico jurídica, o simplemente se le llama dogmática. Entonces, es decir, que esta investigación se da desde el derecho positivo. Acuérdense que el derecho positivo lo que hace es ver el derecho desde la norma, desde la finalidad de la norma, o sea, solamente lo que corresponde al orden jurídico, entonces, al ordenamiento jurídico. Entonces, aquí digamos que si nosotros, por ejemplo, volvemos a los casos que ustedes están planteando. Entonces, por ejemplo, que si nosotros investigamos qué efectos tiene la legislación vigente sobre la soberanía territorial indígena, ahí estamos haciendo una investigación de tipo dogmático. ¿Qué supuestos de atipicidad penal ha generado la introducción del nuevo sistema penal acusatorio? Otra investigación de tipo dogmático. ¿Cómo podría influir la moral en la interpretación normativa del aborto? Las normas del aborto. Otra interpretación de tipo dogmático. ¿Cuáles son los efectos colaterales de derogar una ley, de anularla?
Entonces, por ejemplo, de declararla inconstitucional. Entonces, eso es de tipo dogmático, o sea, está, digamos que es una investigación más de tipo conceptual, jurídico, o sea, es mucho más teórica. Entonces, se necesitan acudir a fuentes documentales, fuentes bibliográficas de consulta de las normas jurídicas que se están investigando, comentarios, críticas, documentos, sentencias, antecedentes, fallos, etcétera, relacionados con esas normas, y se hace sobre todo el conjunto de las normas vigentes. Eso es importante en este tipo de investigación. O sea, aquí no nos interesan las normas que al respecto habían anteriormente, cuáles fueron derogadas, de dónde provienen, cuáles vienen, cuál ha sido su evolución. No, aquí simplemente vamos a investigar con fundamento en las normas que están vigentes sobre el fenómeno, sobre el caso, sobre la situación que nosotros estamos investigando. Entonces, eso es parte de las características de la investigación dogmático-jurídica. Y de este tipo de investigación, de la investigación dogmático-jurídica, hay dos variantes. Digamos que una tiene que ver con la investigación crítica, que si nosotros nos vamos por esta línea de la investigación crítica dentro de la investigación dogmática, pues estamos teniendo una investigación resultante de las críticas, de la crítica o del análisis, la reflexión que se ha hecho sobre la norma. Entonces eso tiene dos caminos. Una, generar crítica a las normas. O sea, nosotros investigamos sobre las normas, vamos a hacerle un análisis crítico sobre si tiene inexactitudes en el lenguaje utilizado, si hay contradicciones dentro de la misma normatividad, si falta coherencia, si es inconstitucional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, volviendo a los temas de sus investigaciones. Hay un grupo que está trabajando sobre la descongestión judicial, la demora en los procesos. Entonces, eso puede ser una investigación de carácter crítico de tipo dogmático. ¿Cuál es el efecto de la reforma al Código Penal sobre la cadena perpetua, el efecto sobre los tratados internacionales, sobre el Estado de Derecho? O también puede hacer investigaciones críticas sobre las discrepancias entre el derecho positivo y los valores sociales. Entonces también hay una investigación crítica, digamos que ese es otro camino por el cual se puede hacer investigación crítica dentro del tipo dogmático. Entonces, por ejemplo, si yo voy a investigar sobre las implicaciones éticas de la despenalización en el aborto, pues esa será y crítica, pero por esa línea de discrepancias. ¿Qué discrepancias hay entre el derecho canónico y el derecho penal sobre la pederastia de los sacerdotes? Entonces, ahí me estoy yendo por esa línea de la investigación crítica. Entonces, digamos que esa es una variante. Digamos que otra variante tiene que ver con la investigación propositiva. Entonces recordemos, fíjese que el nombre cuando dice propositiva es porque sirve para proponer algo o la investigación se va a hacer para proponer algo. Entonces, el objetivo de la investigación, por ejemplo, es proponer la derogación de una ley, la modificación de esas leyes que están fundamentando mi investigación. O inclusive la investigación propositiva, si nos vamos por el camino de la investigación propositiva, es porque podemos proponer la creación de una nueva ley sobre el hecho, sobre el fenómeno que nosotros estamos investigando. Es decir, esta investigación, les repito, se hace con el fin de proponer algo. Por eso se llama así propositiva. Entonces, por ejemplo, cómo regular la interposición de recursos para evitar el vencimiento de términos. Eso es una de tipo propositivo. Cómo garantizar la adecuada y eficaz prestación del servicio y acceso de justicia. Entonces, se supone que el objetivo de esa investigación es porque yo voy a proponer cómo garantizar que esa prestación y el acceso a la justicia sea eficaz. Entonces, va por esa línea de la investigación propositiva. Pero ojo, fíjense aquí que apenas estamos en el primer tipo, que es la investigación dogmático-jurídica.
y con estas dos variantes que tiene, nos podemos dar cuenta que nosotros un mismo fenómeno o una misma situación lo podemos investigar de diferentes formas. O sea, la investigación la podemos abordar de diferentes maneras y eso va a depender mucho de la pregunta problemática que ustedes planteen. Esa es la importancia de la pregunta problemática. Cuando ustedes plantean el problema y hacen la pregunta problemática, ella es la que les va a decir qué tipo de investigación es la que van a realizar. O sea, porque vuelvo al tema. Es la pregunta problemática que le va a decir, entonces mis objetivos de la investigación es dar respuesta a esa pregunta problemática. Entonces ahí eso es, digamos, la clave, muchachos, en sus trabajos, en las investigaciones que están realizando, la clave para determinar cuál es el tipo de investigación. Entonces, fíjense que apenas con el primer tipo y las variantes, pues ya sobre un mismo fenómeno nosotros podemos hacer investigaciones de diferente tipo, o sea, enfocar las investigaciones de ese fenómeno de diferentes maneras. Entonces, aquí en lo que les he venido contando, ya vamos vislumbrando otra fase del proceso investigativo, que son los objetivos. Pero bueno, más adelante nos vamos a ocupar de esa parte de los objetivos en una investigación. Entonces, continuando con los tipos de investigación jurídica, tenemos un segundo tipo que es la investigación sociojurídica. Entonces, fíjense que ya desde el nombre vemos que es un tipo de investigación desde el derecho natural y está orientada obviamente a la funcionalidad de las normas, de las leyes en la realidad social. O sea, ya no es tanto la norma, lo que dice la norma, la ley, etcétera, etcétera, sino cómo funciona, cómo opera, cuál es el impacto que tiene esas leyes, esas normas sobre la realidad social que nosotros vivimos. Entonces, por eso se le llama también sociológico-jurídica, realista-jurídica, empírico-jurídica, material-jurídica, materialista o fáctica, o sea, de hecho, fáctica jurídica, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí la investigación no se centra en la norma, sino en el fenómeno jurídico y en el impacto o el efecto que tiene esa norma sobre la sociedad. ¿Qué tan efectiva socialmente es esa norma dentro de una sociedad, dentro de un grupo de personas, dentro de una comunidad? Entonces, fíjense que, digamos, tiene algo que ver con un enfoque que nosotros vimos que era el egológico, que digamos no se centra en la interpretación de la norma como tal, sino lo que hace es interpretar el hecho, la situación jurídica, sus características, sus condiciones, y sobre eso, a partir de la interpretación de ese hecho, es que se analiza o se estudia la ley. Entonces, digamos que va por ese tipo de investigación que es la sociojurídica. Entonces, digamos que la investigación sociojurídica no se enfoca tanto en la norma misma, sino en la realidad y cómo esa norma o esas leyes impactan o tienen efecto o funcionan dentro de la realidad, dentro de la sociedad misma. Aquí obviamente, pues el derecho, como es de derecho natural, la investigación sociojurídica se apoya en otras ciencias sociales, como la sociología, la psicología, ese tipo de ciencias para hacer estudios o investigaciones de esas normas realmente como se viven o como son aceptadas o deseadas por los ciudadanos, cuáles son las prácticas sociales de las personas frente a esas leyes, a esas normas. O sea, es lo que normalmente se llama el derecho socialmente eficaz, básicamente. Entonces, por ejemplo, una investigación que podríamos hacer desde de tipo sociojurídico es, por ejemplo, las normas expedidas por la pandemia
cómo impactan en el derecho a las personas a la libre circulación, cuál es el efecto del teletrabajo en la intimidad de las personas, o en aspectos culturales como, por ejemplo, el aislamiento, qué impacto tiene sobre el esparcimiento, la diversión, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí lo que analizamos son esos hechos, esas situaciones y eh, lo y miramos frente a esos hechos, analizamos, estudiamos las normas pertinentes. Entonces, averiguamos, investigamos por qué las personas no cumplen las normas contra el aislamiento, por ejemplo, o cuál es la efectividad de las normas de protección, hablando de otra cosa o de otro proyecto que leí por ahí, la efectividad de las normas de la protección infantil frente a la protección de los niños frente a la mendicidad infantil, o cosas como esas es de lo que se ocupa la investigación de tipo sociojurídico que nosotros estamos viendo. Entonces, esta investigación se caracteriza obviamente porque es de tipo humanista y sobre todo porque el investigador tiene que involucrarse en esa realidad que está investigando. Tiene que integrarse a esos contextos que son los que les van a proporcionar la información para su investigación. Es metiéndose allá, es poniéndose las botas, es metiéndose allá en esos contextos donde va a encontrar las fuentes de consulta, las fuentes de información, los comentarios, las observaciones, las críticas a esas leyes, a esas normas jurídicas que está investigando. Y naturalmente, pues obviamente tiene que pues, todo girar en torno a esas normas vigentes que están relacionadas con ese fenómeno que está haciendo en su investigación jurídica. Entonces, bien, entonces recordemos así rápidamente. La investigación jurídica es un procedimiento de indagación, análisis e interpretación de las leyes, normas, procedimientos jurídicos, con el fin de aplicarlas, adaptarlas o ajustarlas a los fenómenos sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera, de una sociedad, de un país. Recordemos, la investigación jurídica se enmarca entonces en las dos grandes vertientes del derecho, el derecho natural y el derecho positivo. Eso implica que la investigación se puede abordar de diferentes formas que se basan en los cuatro aspectos o los cuatro factores que se dan en la vida jurídica real. El hecho normativo, el hecho histórico, el hecho social y el hecho axiológico de los valores. Y desde esta perspectiva, entonces, tenemos cuatro tipos de investigación jurídica. Hoy vimos las dos primeras. La investigación dogmática jurídica con sus dos vertientes, la investigación crítica y la investigación propositiva, y vimos la investigación de tipo sociojurídica. Vimos en qué consisten, ejemplos basados inclusive en sus mismos trabajos de investigación que están realizando, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. Y tocamos ya otro elemento de la investigación, que es el planteamiento de los objetivos. Entonces, dentro de 8 días, la próxima semana, vamos a ver la investigación filosófica jurídica, la investigación histórico-jurídica y vamos a profundizar en este tema de los objetivos. Entonces, no sé, muchachos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre esto que empezamos a ver ya de la investigación jurídica. Les abro el micrófono para que ustedes hagan sus intervenciones, sus preguntas, inquietudes. Bien, entonces, de una vez vamos a comenzar ya con las actividades de este corte, de este tercer corte, y vamos a empezar con una actividad que es un comentario argumentativo sobre una lectura que se llama La investigación jurídica, fundamento y requisitos para su desarrollo desde lo institucional. Es un documento muy breve de unas 8 o 10 páginas y la idea es que ustedes sobre ese documento elaboren un comentario argumentativo. Ojo, el comentario argumentativo tiene unas condiciones, unos parámetros para realizarse, o sea, tiene una estructura, tiene una forma de elaborarse. Entonces ahí ustedes también
en su plataforma en la semana 11, donde está esta actividad, van a encontrar la guía para elaborar comentarios. Entonces recuerden, la actividad pues obviamente se evalúa, es de carácter individual y se evalúa sobre los parámetros que están establecidos para elaborar un comentario de tipo argumentativo. Entonces, esta actividad, el plazo de subirla a la plataforma es hasta el 17 de mayo. Como siempre, pues hasta las 11:55 de la noche. Y con esto vamos entonces a iniciar las actividades de este tercer corte. Frente a la pregunta de las actividades, pues ya les envía a sus correos las notas del cuadro sinóptico y la síntesis. Recordemos que el promedio de esas dos notas es el 30% de la nota de este segundo corte. El otro 30% tiene que ver con el foro en el cual ustedes participaron. A propósito, pues estuve revisando las intervenciones, pues muy pertinentes, muy adecuadas, muy buenas. Obviamente a algunos se les olvida que las intervenciones son máximo 2 párrafos y unos hacen menos de un párrafo y otros se desplayan en 5 o 6 párrafos, pero bueno, en términos generales las intervenciones fueron muy pertinentes, muy bien. Entonces, en ese sentido, la evaluación de esa actividad, pues está relacionada con otro factor que ustedes tienen y es el número de intervenciones. Entonces, la persona que hizo una intervención tiene 4, la persona que hizo 2 intervenciones tiene 4 o 5 y la persona que hizo más de 2 intervenciones tiene 5. Entonces, pues allá ustedes revisen, hagan sus cálculos de acuerdo con las intervenciones que hicieron y recuerden que las preguntas no son para contestar. Recuerden que los criterios, los parámetros del foro, las preguntas son las preguntas guía para la discusión, para el debate. El objetivo de los foros es participar debatiendo a los compañeros, complementándolos, contradiciéndolos, dando opiniones, colocando mis propios argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas que hay en el foro no son para contestar directamente. O sea, no se trata de que el foro es para contestarme las preguntas que yo hice. No, las preguntas son una guía para que ustedes desarrollen y puedan argumentar sus participaciones en el foro. Entonces, ese foro es el otro 30% y el 40% restante, pues es la actividad, la justificación, el documento que tenían que subir, que había plazo esta noche de subir a la plataforma. Voy a comenzar a revisarlos mañana y yo creo que ya para el jueves, viernes, pues tienen ya las notas de este corte. Pues obviamente les voy a hacer la retroalimentación y la calificación de sus actividades porque pues hay plazo hasta el sábado ya de subir las notas a la plataforma. Entonces, pues así va a ser el desarrollo. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia a esta clase y que tengan muy buena noche, que descansen y que todo vaya muy bien. Buena noche para todos.